Buenas tardes, soy Hilda Brenda Ramos Mancilla, me encuentro estudiando la maestría de juicios orales en la Escuela de Ducén. El día de hoy voy a hablar de tres regímenes penitenciarios de la administración penitenciaria dentro del derecho penitenciario. Primeramente voy a comenzar con el régimen o sistema comunitario, el cual empezó en la historia penitenciaria, cuya evolución ha determinado la organización para que el Estado ejecute las sanciones penales que importan privación o restricción de libertad individual con condición para su efectividad, y regímenes que comprenden el conjunto de influencias que reúnen en una institución para procurar la abstención de la finalidad particular, influencias que se reúnen en una institución. El sistema comunitario, a diferencia de los sistemas modernos, es el primero que se conoció. Es el de la vida en común y corriente, favoreciendo la promiscuidad y el hacinamiento. Es el más antiguo de los tiempos inmemorables. Se empezó a reemplazar apenas en el siglo pasado, y aquí es donde el régimen comunitario era donde todos los presos, hombres, mujeres, de alta peligrosidad, quienes cometieron un asesinato, quienes vendieron droga, quienes hicieron un robo simple, un robo de vehículos, se encontraban todos juntos. Todos estaban en un mismo lugar día y noche. No tenían lugar, una celda para cada quien, ni tampoco estaban divididos en grupos. Aquí, las desventajas, que son las que más se aprecian, pues es que había mucha promiscuidad, y aparte no se les educaba dándoles clases o trabajo, sino que como tenían tanto tiempo de ocio y todos juntos, pues lo que hacían eran más delincuentes. Se podría decir que en vez de ser una cárcel para una reinserción social, pues era más bien una escuela del crimen, y a lo mejor las personas que habían entrado por un robo simple, pues ya salen de la cárcel cometiendo delitos más graves, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver los tres regímenes penitenciarios de los que vamos a hablar, y el primero, como ya lo mencionamos, es el régimen o sistema comunitario, en donde podemos observar que hay una cárcel en donde se ve inmersa de gente poblada, donde todos están juntos, donde ellos son los que se hacen su comida, se lavan, se hacen todo. Podríamos manifestar que en la actualidad, a pesar de tantas reformas que han venido habiendo en los diferentes países, todavía hay penitenciarías de esta manera. Una de ellas se encuentra en El Salvador y otra en Honduras, en donde es pésimamente cómo se trata a los delincuentes. Siguen siendo tierra de nadie en esas cárceles. ¿Por qué? Porque ni siquiera los policías son los que se encargan de cuidarlos, del miedo que tienen, de la peligrosidad que son estas personas. Pues los policías optan porque en cada grupo, porque se tiene por grupos, haya un líder, y ese líder sea quien los ordene. O sea, es algo absurdo decir que voy a entrar a una penitenciaría porque cometí un delito, y quien me va a regenerar es otro preso que tiene que cometió un delito más grave. O sea, es algo que no puede ser. De igual forma, en este tipo de penitenciarías llega al grado de que hasta las esposas vivan con los esposos. O sea, es una cosa que no ha cambiado en muchos países. De aquí sigue el régimen filadélfico o celular, el cual pues aquí nos habla de la aplicación del derecho canónico extremo, donde se adapta a la que las personas estén recluidas las 24 horas en silencio absoluto. No solo se da en Estados Unidos, sino se da en toda Europa, y esto comienza
en el año de 1787, en donde se busca que los presos no tengan contacto, que estén todos encerrados, que por su peligrosidad. Esto para que ellos reflexionen sobre el mal que cometieron. Y de aquí viene el régimen o sistema progresivo, pues aquí es una mezcolanza de los otros dos regímenes y de otros regímenes que también estuvieron establecidos en las prisiones, en donde pues trata de hacer un poco más modular o combinar este tipo de regímenes teniendo mejores ventajas, beneficios. El sistema filadélfico, pues como les comentaba, viene de la aplicación del derecho canónico, es la primer carácter como de penitenciaría, perdón. ¿Por qué? Porque pues ya aquí están cada quien en su celda, ya no hay como el comunitario, que pues todos juntos, todos revueltos, ¿no? Como les comentaba, es un encierro completo, las 24 horas, no conocen a los compañeros, tenían muy poco contacto, pues esto para evitar cualquier situación. Las ventajas, pues es que había mucha disciplina, pues sí, porque todos estaban encerrados. Las personas se las pasaban encerradas, pues no tenían con quién discutir. Se buscaba que tuvieran una reflexión sobre el delito que cometieron, que buscaran pues a tener una cuestión dócil, que buscaran ser útiles, que adquirieran hábitos, asumir una sanción social y que llegaran a la adaptación, pero pues es algo que no podría darse. ¿Cómo vas a adaptar a alguien que solo está encerrado? Pues es algo irónico. Aquí en la autocrítica, pues que ellos hicieran una reflexión desde cómo cometieron el delito, por qué lo hicieron, tenían falta de asociación, de libertad. No había evasiones, no había quien se quisiera fugar, o que si querían fugarse pues no podían, estaban encerrados totalmente en cautiverio, no podían salir para nada. Esto le permitía al Estado no gastar tanto, porque pues reducías los guardias, no tenías tantos guardias, viendo que las personas pues estaban encerradas, no cometían más delitos dentro de la cárcel, pues ¿para qué querías tanto guardia? Y de igual forma pues evitabas construcciones costosas en donde pudieras dar mejor servicio a este tipo de personas, para que realmente tuvieran una readaptación social, pudieran salir y poder seguir su vida. Pero pues imagínense, quienes estaban 24 horas solos, una desesperación total. Yo creo que hasta tenían problemas psicológicos, alguna cuestión más dañina. Las desventajas del sistema pues era que no tenían voluntad. Ellos no manifestaban nada, no podían decir a lo mejor hoy quiero jugar, hoy quiero platicar con fulanito, hoy deseo ayudar en la cocina. Ellos no tenían esa libertad, estaban completamente encerrados, tenían demasiado tiempo para el ocio porque no tenían nada que hacer. Estaban encerrados, no les daban ninguna cosa donde los hiciera servirse útiles. Ya eran ellos eran una persona ya totalmente discriminada. Tú te la vas a pasar encerrado porque tú cometiste un delito y por lo tanto no sirves. Es lo que les daban a entender, no sirves. Por lo tanto, no sirves ni para ayudarme a barrer. Yo creo que eso, en vez de ayudar a la persona a reflexionar sobre el delito que cometió, más bien hacía que la persona se sumiera en sí misma y manifestara: es tan grave el delito que cometí como para que yo deje de ser persona, porque prácticamente era eso, estar encerrado y tú limitarte sin siquiera para poder pasearte sobre los pasillos. Era un cuarto pequeño,
donde solo había a lo mejor 2 o 3 camas y un baño, que a lo mejor nada más era la taza, ¿no? Que a lo mejor no te podías a bañar con esa intimidad, con una intimidad que pudieras guardar, ¿no? Que la otra persona te está viendo, no te bañas a gusto, una incomodidad. Si así nosotros ahorita que nos encontramos a lo mejor que no podemos salir tanto, que tenemos que estar a lo mejor un poco más, no encerrados en su totalidad, ¿verdad? Pero sí en casa, sí llega uno a estresarse, ¿no? A decir, tengo tantas cosas que hacer y no puedo hacer esto. A lo mejor, por ejemplo, yo los veo así porque estoy limitada en mi trabajo, porque no puedo acudir por esta cuestión, ¿no? Entonces se complica. Ahora imagínense esas personas que no podían estar, a lo mejor su mente divagaba tanto, se la pasaban pensando a lo mejor en cosas malas o desprestigiarse a sí mismas, declararse no persona al hecho de que les cometieron esa cuestión, sin olvidar que pues en ese tiempo la finalidad era castigar, no era que ellos tuvieran una reinserción social, que realmente cuando salieran pudieran cambiar su vida. No les interesaba, lo que ellos buscaban era venganza, y claro que sí la hacían. O sea, limitar a una persona, bajarla hasta el extremo de no ser persona, pues sí es algo muy, muy complicado y muy fuerte. No tenía adaptación del medio, pues nunca estaban ahí. Imagínense si no van a tener enfermedades, personas que no se asean, que comen y cualquier cosa, que a lo mejor hasta lo que comen está echado a perder. No tenían médicos que los estuvieran cuidando. ¿Por qué? Porque pues para ellos eran personas que no deberían de estar en la sociedad por los delitos que hayan cometido, porque en ese momento todos los delitos para ellos eran iguales. Para mí este sistema se me hace un poco inadaptable. Tenían gastos cuantiosos, sí, por las personas que tenían que trabajar ahí, la implementación de infraestructura, no había, tenían problema de adaptación, los guardias que a lo mejor no estaban preparados, porque pues, la finalidad de estos nada más era meterlos en la celda, encerrarlos, y cada que los sacaban pues los golpeaban. No había una educación, un trabajo en donde yo pudiera ayudar a esta persona a reformarse sobre el delito que cometió. Para mí creo que es uno de los regímenes más fuertes, más complicados para un delincuente, porque le quitan el ser persona. Para mí es algo, sí, un poco muy, muy fuerte, que no estoy de acuerdo con esta situación. Si bien es cierto, tampoco estoy de acuerdo con las personas que cometen delito, y yo también creo que tienen que tener un castigo, pero también son personas, y yo creo que el hecho de que sean personas sí deben de ser tratados como tal, porque a final de cuentas, si nosotros los tratamos como ellos tratan a las personas que hacen víctimas de su delito, pues volvemos a ser también delincuentes. A lo mejor no delincuentes en el hecho como ellos, de la manera que lo hacen consciente y sabiendo lo que quieren, sino desde el hecho del coraje, ¿no? Del coraje de decir, ay, es que a lo mejor mató a mi mamá, ¿no? Mató a mi mamá y pues se merece morir. Sí, y se merece ser tratado lo peor, y a lo mejor hasta en ese momento ni presento denuncia, no me le voy encima, pero sí tenemos que ser un poco más racionales y pensar desde el punto de vista de cómo fuimos educados, y buscar la manera de que si esa persona cometió ese delito, buscar el por qué lo hizo, qué la llevó a cometer ese delito, y buscar la manera de que se vuelva a integrar a la sociedad. Bueno, eso es desde mi punto de vista. El sistema progresista, viene el sistema progresista, el cual se divide
en 3 grados, que era como les comentaba, el sistema progresista, pues es una mezcolanza de los otros 2 sistemas, que la finalidad pues es poder ir mejorando la penitenciaría y adaptar cosas buenas que a lo mejor en cierto momento para el Estado le beneficia, que es parte del régimen o sistema filadélfico. ¿Por qué? Porque aquí ya empiezan a agrupar a las personas por el delito, ya desde el momento en que llega detenido una persona, a ver por qué delito viene, no, pues que violación, bueno, pues entonces esta parte de la cárcel, bueno, el León aquí así están integrados por ¿cómo se llama? Por regímenes o grupos, de que a lo mejor estos son los que violaron, estos son los de la droga, estas son personas que a lo mejor se dedicaron a robar, o a lo mejor son más peligrosos, y están divididos. Y ahí, por cierto grado de peligrosidad, ya asumen cada penitenciaría si los va a dejar salir o no, porque hay quienes todavía en la actualidad hay muchas penitenciarías en los Estados Unidos que todavía siguen con el régimen de las 24 horas encerrados, ¿no? Que no salgan, y que si salen, pues nada más sea para medio convivir y regrésense a su celda. De esto viene el régimen de Auburn, que fue el que se realizó en Nueva York. Este es un régimen penitenciario con las características de un régimen pensilvánico, en el cual se considera el castigo corporal como el más eficaz y el de menor peligro para la salud de los penados. Este régimen presenta las características de rígida disciplina, trabajo en común durante el día, silencio absoluto, separación completa en la noche, severo, régimen de castigos y aplicación de penas corporales. Se le da relevancia al estilo militar, facilita la organización del trabajo, el silencio evita el intercambio de ideas entre los presos, que no haya problemas. Pero son muchos los inconvenientes en este sistema, porque si bien es cierto, el ser humano siempre busca adaptarse, siempre busca la manera de poder comunicarse. Si tú me dices, quédate en silencio, no hables, no digas nada, pues yo voy a buscar la manera de hablar con la otra persona, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Quiero buscar cómo le hablo, ¿no? Por gestos, ¿no? Empiezo a lo mejor a mover los labios y la otra persona empieza a leerlos, y de todos modos empieza a haber ese conflicto, esas desventajas en este sistema, en donde pues los presos empiezan a buscar esa manera de poder comunicarse con los demás, y yo creo que no es muy eficiente para mí este tipo de cuestiones, porque te está limitando como persona. Y lo más viable es buscar una readaptación. Viene el grado de la libertad anticipada dentro del régimen progresista, en donde dice, no nada más prisión preventiva, espérate, hay varios, la prisión preventiva pues que sea para el que haya cometido un delito más grave, ¿no? Buscar también una cuestión de que personas a lo mejor, digamos, la persona se encontró en sus 5 minutos, lesiona a fulanito y le comete lesiones que no ponen en peligro la vida, que tardan en sanar más de 15 días, y esta persona va y denuncia, ¿no? Y me meten a la cárcel. Pues no lo creo conveniente. Creo que aquí sí debería de haber una libertad, que a lo mejor esa libertad pudiera darse con trabajos para la comunidad, en donde el juez me permita a mí pagar mi pena, pagando mi multa, mi reparación del daño, siendo esto los gastos que tuvo el lesionado, y que yo pueda tener esos trabajos forzados por el tiempo que me estipule el juez, siempre y cuando pues sea viable en cuanto al delito que cometí. La libertad anticipada también es buena. Creo que aquí me confundí, hablé sobre la libertad antes de entrar a un penal. La libertad anticipada pues busca
un beneficio a aquella persona que a lo mejor entró por un robo de vehículo y al momento le dan su pena de 5 o 7 años y estando adentro, él empieza a portarse bien, empieza a hacer trabajos a la comunidad, busca la manera de pagar su multa, busca la manera de reparar el daño a la persona que le robó el vehículo. Pues bueno, la ley sea benéfica sobre esa persona que se le está viendo las ganas de cómo poder salir adelante, ¿no? De poder, cometí un error, pero lo voy a reparar y pues con todo yo pago lo que hice y tener un beneficio. ¿Cuál? Pues el de tener una libertad anticipada. Eso es muy bueno. Y en la actualidad en León, en México, se da la ley de la libertad anticipada. Incluso tenemos la ley de ejecución que nos habla sobre esta libertad, de que más adelante haré mención. Como les comentaba, aquí hablamos de la libertad condicional, que viene siendo pues la libertad anticipada. Sí, te puedes ir, pero en donde cometas otro delito te me regresas. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, te portaste bien y el hecho de que te portaste bien te viene un beneficio, te voy a dejar salir, pero si tú vuelves a cometer otro delito allá afuera, te regresas y no sales. Esto fue inventado por Walter Crawford. Los vales de reclusos que hablan, pues ha tenido buena conducta, ha tenido buena conducta, buen trabajo, hay que dejarlo salir. Lo que ahora tenemos como semilibertad, que bueno, aquí en Guanajuato la semilibertad se da desde el momento que el juez sentencia. En ese momento, depende de los años que el juez le da, él manifiesta si hay beneficios o no hay beneficios, ¿no? Está regulado en el Código de Guanajuato, en el 45 hablamos sobre los trabajos forzados y en el 46 hablamos de la semilibertad. En el 45 de los trabajos forzados se habla que este beneficio es siempre y cuando los delitos no rebasen los 3 años. Y el 46, que es la semilibertad, que no rebase los 4 años. La semilibertad, pues ya sería que se lo viera en la administración del penal el delincuente, derivado del hecho que cometió, sobre eso, qué días va a estar adentro, qué días va a estar afuera. Eso es algo conveniente, bueno, y esto se da siempre y cuando no se haya cometido otro delito, que el hecho que se cometió no sea grave, y que pues la persona pague la multa y la reparación del daño. Cawthon refiere que el sistema progresivo se divide en 4 periodos: el celular continuo, el sistema de augurum, prisión intermedia y la libertad condicional. El celular continuo, pues es lo que comentábamos, es el de Filadelfia, ¿no? El que estaban totalmente encerrados, no salían para nada. El sistema de augurum es donde los golpeaban, donde los castigaban, donde no podían hablar. La prisión intermedia, pues viene esto hablando sobre la semilibertad, unos días adentro y otros días afuera. Y la libertad condicional, pues bueno, tienes, tu pena es de 10 años, tienes 7 años, en estos 7 años te has portado bien, has trabajado bien, has pagado tu reparación del daño, has pagado tu multa, pues tienes derecho a salir, siempre y cuando pues no vuelvas a cometer ningún otro hecho, porque si es así, pues te regresas. Las ventajas del sistema progresista, pues se tenía el incremento de trabajo. Aquí es donde ya los presos empiezan a trabajar. Incluso aquí en León tienden a hacer cosas de madera, hacen cuadros de diferentes santos y los venden. Eso les ayuda a ellos y pues a su familia que va y los visita y los provee de diversas cosas. La readaptación social, ¿no? Aquí ya empiezan a tener educación, se les empieza a impartir clases para que pues ellos, si tienen el deseo de seguir estudiando, porque hay quienes que a lo mejor al entrar al penal solo tuvieron la primaria, pues bueno, de seguir teniendo sus logros, y hay quienes a lo
mejor ya salen hasta con una carrera, o bien hay quienes hasta de lo mal que les va en la cárcel, pues deciden estudiar y buscar la manera de ellos ser abogados y salir. Fases graduales, pues bueno, aquí tener una variación dentro del trabajo y de la educación. Aquí no hay simulación, los guardias tienen que cuidarlos, tener seguridad, no todos tienen su tiempo libre, su tiempo para estudiar, tienen un control, tienen un programa ya de tareas y pues el estímulo a la buena conducta, que vendría siendo pues la libertad condicional, que pues tienes cierto tiempo, has tenido muy buena conducta y pues ahora sales. El sistema progresivo en la colonia inglesa, según Alexander McCutcheon, el aislamiento bajo el sistema filadelfio habla que pues para ellos es bueno esta cuestión de que las personas estén 24 horas encerradas y que pues no tengan la prelibertad, que pues vendría siendo eres libre antes del tiempo, y el mixto donde hay la mezcolancia de estos dos. Bueno, esto es lo de los regímenes penitenciarios, que son pues los más importantes, que en México tuvo un cambio gradual en el sistema penitenciario en el año 2008, conforme al Código Penal, la reforma que modificó totalmente la cuestión de las penas. Ahorita hablaré un poco de eso. Vamos a hablar sobre la administración de prisiones. La administración de prisiones, pues bueno, nos dice que primero habla del registro. Yo aquí puse, pues a lo mejor en esta fotografía se ve donde el policía detiene a la persona, lo registra, le debe de leer sus derechos, pero independientemente de eso le debe preguntar su nombre, su domicilio, sus datos personales, y de ahí se lo lleva al reclusorio, en donde vuelven a dar sus datos personales, se le realiza un informe médico y se le avisa a sus familiares. Esto es muy importante, que se le realice su examen médico donde la persona no tenga lesiones, y que si tiene lesiones, que manifieste por qué las tiene, para que no se le violen sus derechos. En la orden de detención, que la orden de detención sea válida por un juez, que un juez haya dado esta orden. Esto es en caso de cuando ya se tiene a lo mejor un delito, que ya se presentó denuncia, que ya se hizo una investigación previa, en donde el Ministerio Público ya tiene una carpeta de investigación, tiene los datos suficientes, va y solicita la orden. Pero también hay otro tipo de órdenes, otro tipo de controles, en donde, por ejemplo, en una orden, a lo mejor acaba de suceder el hecho, le llamamos la cuestión de la flagrancia, acaba de suceder el hecho y enseguida la policía encuentra a la persona que cometió el hecho y lo encuentra teniendo el arma, y además se encuentra las cosas que se robó, pues no hay más que detenerla, dejarla a disposición del Ministerio Público, para que el Ministerio Público a su vez vaya ante un juez y declare de legal esta detención, y pues siga el proceso consecuente. Te tiene que tener una fecha de ingreso, una fecha de libertad. Esto es muy importante porque pues a lo mejor hay quienes ya le dieron su libertad, no ha salido a ver esa situación, porque ahí se le estaría violando un derecho. Las condiciones de vida, se debe de buscar su dignidad y su autoestima, que no se afecten estas cuestiones en el delincuente o en el prisionero, que su alojamiento sea decente, sea viable para un ser humano, que tenga las condiciones necesarias para que él se sienta pues cómodo, que esté higiénico, limpio, que tenga una alimentación adecuada, que la vestimenta pues le ayude a él en sus quehaceres, y que le ayude para no tener enfermedades.
El alojamiento pues debe de satisfacer, como ya lo habíamos comentado, las exigencias de higiene, tener un lugar en donde yo me sienta cómodo, en donde pueda a lo mejor sentarme y leer, en donde pueda, pues básicamente es donde pasan la mayor parte del tiempo, pues se deben de sentir cómodos, que esté adecuado para ellos, que esté higiénico, que debe de medir entre 9 y 10 metros cuadrados, que esté, como lo comentamos, con selección de reclusos, que si yo, por ejemplo, que el detenido que esté ahí más bien cometió un asalto y no lo vayan a poner con un violador, ¿no? Porque a lo mejor ahí, pues, el que cometió el asalto, pues, le puede hacer algo al violador. Básicamente esa situación. Privacidad en las celdas, que ellos se sientan cómodos al hacer del baño, que no se sientan observados. Y pues a lo mejor que el alojamiento en celdas individuales trae perjuicios, no lo veo tan así, pero a lo mejor sería para el cuidado y toda esa situación. Es muy importante que en todas las penitenciarías haya higiene, agua potable, sanitarios libres o restringidos, que no sean muchas las personas, esto pues para evitar enfermedades. La vestimenta, o sea, que sea una vestimenta adecuada al clima que yo estoy teniendo, no me vas a dar algo muy ligero para un frío, ¿no? Si hace calor, pues algo ligero, si hace frío, pues algo más caliente. Para esto también cuidar la salud, que los médicos los estén visitando, los estén checando, que si yo me siento mal inmediatamente lo vea el médico. Esto pues para proteger a los demás internos. No deben de humillarlo ni de degradarlo. No se permite traer sus ropas. Desafortunadamente ellos no pueden traer sus ropas. Sí es muy importante, creo yo, que no deben